proceso inflamatorio agudo y el proceso inflamatorio crónico. Se dice que es un proceso inflamatorio agudo en la parte clínica cuando un proceso tiene una duración aproximadamente de 15 a 16 días y un proceso inflamatorio crónico se tiene cuando es mayor de 16 días. Los procesos crónicos pueden revertir y pueden transformarse en un proceso reagudizado o en un proceso, como algunos profesionales llaman proceso inflamatorio agudo y crónico. Por ejemplo, los problemas de la vesícula biliar. En la vesícula biliar empieza con un proceso inflamatorio agudo, pasa a un proceso inflamatorio crónico y el proceso inflamatorio crónico puede revertir a un proceso reagudizado o que algunos profesionales lo consideran como un proceso inflamatorio agudo y crónico. Lisette. Sí, doctor. No puedo pasar mi diapositiva, se han atracado, no sé qué ha pasado. A ver, haga doble clic en la pantalla, doctor. A ver, nada. Con el teclado, a ver, avance con la tecla avanzar derecha. Tampoco, nada. Tampoco. Se mueve solamente, se mueve a los costados, pero no puedo bajar la diapositiva. Mira. Ya. Presione la tecla Escape del teclado, Ya, escape. Ya pasé. Ya, ahora vuelva a ingresar a sus diapositivas. Vuelve a compartir porque lo ha sacado de compartir. Ingresen nuevamente, se vuelvan a compartir. Ya, ahora sí, sí, ya está perfecto. Ya, ahora pueden darle si desean la copita para que se vea más grande. Mejor ahí nomás para que no malogramos. Ya. Y bien. ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces, como les decía, hoy día vamos a tratar acerca de la inflamación aguda. Tenemos la inflamación aguda y la inflamación crónica. Cuando hay el proceso inflamatorio agudo, es una injuria celular y el primer problema que va a presentarse va a ser la inflamación aguda. Si no se puede solucionar el proceso inflamatorio agudo, pasa a un proceso inflamatorio de tipo crónico. Y vamos a ver que en los procesos inflamatorios crónicos hay los procesos inflamatorios crónicos granulomatosos y los no granulomatosos. En la primera parte de la exposición vamos a tener que la inflamación aguda va a ser una respuesta inmediata. Es una respuesta frente a una injuria celular. La injuria puede ser del tipo físico, del tipo químico, del tipo infeccioso, bacterias, virus, etcétera, cosas. Y vamos a ver que van a existir en un proceso inflamatorio de tipo agudo, va a haber una intervención de los anticuerpos y de los leucocitos, que son transportados normalmente en la sangre. Entonces tenemos que conocer también la dinámica vascular, o sea, la vasoconstricción y la vasodilatación. Cuando nosotros hablamos de vasodilatación o vasoconstricción, estamos observando la variación o la modificación del calibre de los vasos sanguíneos. En todo proceso inflamatorio agudo va a existir una vasoconstricción momentánea, una vasoconstricción muy violenta, muy rápida, para que lo que después va a venir una vasodilatación. Van a ver las alteraciones estructurales de la microvasculatura. Vamos a tener una activación del endotelio. Este epitelio, que es el endotelio, es un epitelio plano, va a ser muy importante su integridad. O sea que en pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo,
como una enfermedad metabólica que es la diabetes mellitus, va a haber alteraciones a nivel del endotelio. Entonces se supone que en estos pacientes los procesos inflamatorios van a estar alterados porque el endotelio se encuentra lesionado. Luego vamos a tener que existe la emigración de los leucocitos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder determinar histológicamente, de determinar si un proceso inflamatorio es agudo o es de tipo crónico. Nosotros cuando hablamos del proceso inflamatorio agudo, vamos a ver que la estructura que vamos a tener que observar en una lámina histológica va a ser principalmente de las células de los granulocitos. O sea, van a ver los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Cuando se produce la inmigración de los leucocitos, va a ser principalmente porque los poros endoteliales se van a separar. Y al separarse los poros endoteliales, va a haber la migración de los elementos formes que están en el intravascular al extravascular. La inflamación aguda va a ser la respuesta tisular precoz más frecuente frente a la lesión o a la destrucción tisular. La respuesta tisular tiene tres funciones. La primera es la zona que afecta o que es ocupada por un exudado. Este exudado inflamatorio agudo va a tener proteínas, líquidos y células de los vasos sanguíneos. Puede eliminar el agente infeccioso por los componentes del exudado. El tejido lesionado puede ser desintegrado y parcialmente licuado. La razón por la cual este tipo de proceso inflamatorio puede producir una necrosis de tipo licuefactivo. Por ejemplo, tenemos un proceso licuefactivo, un proceso apendicular, una apendicitis, y por eso el nombre, como es muy breve el proceso, se llama apendicitis aguda. Vamos a tener también las meningitis aguda, que van a tener una destrucción, una licuefacción del parénquima, en donde está siendo dañado por una bacteria o por un cuerpo extraño. Cuando tenemos una lesión o una injuria, nosotros vamos a tener dos vías. Una vía va a ser la hendidura o células endoteliales, en donde se va a producir la salida del contenido intravascular al extravascular, y básicamente va a estar dado por una cantidad de hematíes. De acuerdo al daño que se produzca en el vaso sanguíneo, se producirá la salida de los hematíes. Va a haber salida de los neutrófilos. Va a haber un contacto de las células endoteliales y van a haber moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión van a hacer que los elementos formes del intravascular se puedan adherir a la pared vascular para que cuando se produzca la dilatación de los poros endoteliales puedan salir del intravascular al extravascular. Va a haber lesión de la membrana plasmática y los receptores de las células endoteliales. Cuando se produce la dinamia vascular, el principal movimiento que se realiza cuando tenemos el problema de la injuria tisular va a ser una vasoconstricción. Dijimos que esa vasoconstricción era una vasoconstricción muy breve, muy rápida, para que luego exista una vasodilatación. Al haber una vasodilatación, va a haber un incremento del flujo sanguíneo en la zona lesionada. Esta vasodilatación dura unos segundos para que luego, juntamente con las hendiduras que se produzcan en los vasos, se produzca una filtración
de las proteínas en el tejido. Todo esto va a hacer que se formen 4 puntos cardinales a nivel de la lesión que se tiene en el lugar de la injuria tisular. Los 4 efectos cardinales vamos a tener primeramente que va a ser, han sido descubiertos casi hace 2000 años por Celso, y esto va a ser primeramente el rubor o el enrojecimiento, el calor, el dolor y sobre todo el tumor o la hinchazón. En algunos casos se agrega que por causa de este tumor o esta hinchazón y por causa del dolor va a haber la imposibilidad funcional del órgano. Por ejemplo, si nosotros sufrimos la fractura de un hueso del miembro inferior, puede ser de la tibia, entonces el contenido que tiene va a ser una tumefacción. Aparte de la tumefacción va a haber dolor, y esto va a ser la imposibilidad, por ejemplo, de la deambulación. Nosotros vamos a ver que la presión sobre las terminaciones nerviosas por la hinchazón y los factores quimiotácticos que son liberados va a producir un acúmulo de un exudado. Vamos a ver que es importante el componente de la impotencia funcional. Puede ser parcial o puede ser completa. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, aparentemente este es un rosal en donde una de las espinas se ha clavado en el pulpejo del dedo. Entonces, inmediatamente no hay ningún tipo de reacción. Puede haber un poco de sangrado y también aparece un poco de dolor casi inmediatamente, pero para que se realice el cuadro inflamatorio pasa por lo menos de 25 a 30 minutos. Tenemos acá en uno de los recuadros que se extrae la espina, y luego vamos a ver que se presenta un halo rojizo. Entonces, ya lo rojizo que estamos viendo en el proceso inflamatorio se va a determinar el rubor. Luego va a presentar, miren, el proceso de colección del componente intravascular que va a dar el dolor y el rubor, porque va a aparecer una tumoración. Posteriormente vamos a encontrar que vamos a presentar también la parte del rubor, la parte de la lesión en donde va a haber fluido sanguíneo, y luego aparecerá todo un halo peritisular. Esto hace que se produzca el dolor y la imposibilidad del movimiento de la parte distal del dedo, sea en forma total o en forma parcial. Tenemos que el exudado inflamatorio agudo va a proceder de los vasos locales y va a estar formada principalmente por el líquido con sales y proteínas, que estas sales y proteínas vienen a ser lo que van a constituir la inmunoglobulina G. Vamos a tener la fibrina, proteínas, filamentos insolubles de alto peso molecular. Vamos a ver que los neutrófilos y los polimorfos nucleares van a ser los principales constituyentes de lo que se va a observar en un preparado histológico. Si nosotros en un preparado histológico encontramos los polimorfos nucleares, diremos que es una inflamación de tipo aguda. Si nosotros encontramos a las células que van a ser los agranulocitos, o sea, principalmente los linfocitos y los basófilos, diremos que es un proceso inflamatorio crónico. Estos elementos nosotros los vamos a encontrar ya en el extravascular,
o sea, en el tejido conjuntivo, en el lugar en donde se ha producido la lesión o la injuria tisular. Cuando hablamos de los macrófagos van a tener su origen en los monocitos. Nosotros sabemos que los monocitos van a ser completamente inertes cuando se encuentran en el intravascular, no van a tener ninguna función específica. Nosotros sabemos que los linfocitos pueden ser de 3 tipos: el linfocito B, el linfocito T y el natural killer. Vamos a observar que los monocitos, a la salida del intravascular al extravascular, se transforman en los fagocitos o los macrófagos. Las fases de la inflamación aguda, vamos a tener que los vasos sanguíneos adyacentes al área de la injuria, el primer cambio dinámico que va a tener va a ser la vasodilatación. Esta vasodilatación es muy rápida, es muy veloz, para que luego pase a lo que sea una vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a hacer que el flujo sanguíneo sea lento. La vasodilatación es para tener el material adecuado para que se pueda producir toda la reacción tisular en el intravascular. Y los cambios que se tienen en el intravascular principalmente va a ser que normalmente los elementos formes de la sangre van a circular por la parte central del vaso. El flujo sanguíneo es laminar. Cuando sucede estos cambios va a haber una turbulencia, y la turbulencia va a hacer que los elementos formes de la sangre que están a nivel central vayan hacia la parte periférica, o sea, se vayan a adherir a la pared del vaso sanguíneo. Y sabemos que el vaso sanguíneo va a tener un epitelio que va a ser el endotelio. Una vez que llegan los elementos formes de la sangre, van a estar circulando casi por la misma pared de los vasos sanguíneos. Estos van a tener unos cambios que va a ser la adhesión y el rodamiento de estos elementos sobre el epitelio del vaso sanguíneo, o sea, sobre la parte del endotelio. Luego viene la adhesión de estos elementos a la pared del vaso sanguíneo, y vamos a tener que los poros endoteliales se separan y se va a producir la diaperesis o la exportación de los elementos del intravascular al extravascular. Los vasos sanguíneos van a perder líquido, va a perder agua, sales y algunas proteínas, que esto va a ser un exudado de tipo fibrinógeno. Luego los polimorfos nucleares se adhieren a las células endoteliales, que va a ser la marginación, y luego van a emigrar, o sea, se separan los poros endoteliales, van a emigrar a la parte del extravascular. La emigración de los monocitos y los linfocitos va a ser por movimientos quimiotácticos, o sea, van a ser quimiotácticos externos al cuerpo, y otros van a ser mismos elementos que nosotros formamos, los elementos que van a ser los que van a traer desde los elementos o desde los componentes que producen el proceso inflamatorio, van a considerarse como elementos extracorporales. Cuando tenemos el exudado, hay que hacer la diferencia de lo que es el transudado. Cuando hablamos del exudado, es un líquido extravascular. Cuando hablamos de transudado, va a tener disminución de proteínas, o sea, las albúminas.
y vamos a tener que aproximadamente la densidad va a ser de 1012 en el transudado, y cuando hablamos del exudado va a tener abundante cantidad de restos celulares, aproximadamente es de 1020. Vamos a ver que esto va a haber una alteración de la permeabilidad y va a existir un edema. Nosotros sabemos que el edema es la salida del líquido intravascular hacia el extravascular. Todo esto hace que se produzca una tumefacción a nivel de la zona lesionada y que va a producir una tumoración. Cuando